Muy buenos días para todos. La, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigo les da la bienvenida a este seminario de transformación de la justicia, implementación y retos de la justicia digital en el siglo XXI. Esta exposición es a cargo de la doctora Silvia Barona Vilar de España. Ella es catedrática en Derecho Procesal de la Universidad de Valencia. Ha sido presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación y codirectora del Valencia Kumatoto International Laboratory for Education and Research y cuenta además con diversas publicaciones científicas y académicas en el ámbito nacional e internacional. Entonces, muchas gracias a usted, doctora Silvia Barona, por aceptar nuestra invitación y la escuchamos a partir de este momento. Bien, buenos días para todas y para todos los que me están escuchando, tanto los que se hallan en la sala telepresencial como los que se encuentran en línea. Para mí es un placer el poder dirigirme a todos los que me escuchan en la Universidad Luis Amigó. Iba a actuar presencialmente, pero problemas de tipo personal me han hecho regresar un poco antes a España con el compromiso, así lo manifesté a Dani, Steven Gómez Agudelo, que el año próximo impepinablemente estaré presencialmente con todos vosotros y vosotras en la Universidad Luis Amigó. Una universidad que además lleva el nombre de un obispo que nació en mi tierra, que nació en Valencia. Por lo cual, cuando me sorprendió que hubiera en Medellín una universidad con su denominación, luego Dani me explicó un poco el origen de la misma, pero realmente me hace sentirme muy unida a aquellos que están en estos momentos laborando y estudiando en esta universidad. Por tanto, mi primero, excusas por no poder estar allí presente, promesa de estar presente el año próximo y sobre todo agradecimiento a todos los representantes de la Universidad Luis Amigo que me han invitado a formar parte de este reto, que a su vez es hablar de los retos, de la justicia en el siglo XXI, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es compartirles un PowerPoint para que ustedes me puedan seguir de manera más sencilla durante toda la exposición que yo les voy a hacer. Pero sí que quiero con antelación anticiparles que el mundo en estos momentos es de ustedes, de todos los jóvenes, ustedes que de alguna manera se encuentran en esa situación de inquietud ante todos los acontecimientos que nos están acompañando y diría que muy especialmente todo lo que se refiere a los desarrollos de una sociedad que vive de forma muy rápida, todo muy intensa y desde luego muy tecnológica. Entonces yo voy a intentar un poco hablar de cómo la justicia ha ido o se encuentra en estos momentos y cuáles son esos retos con los que nos enfrentamos en el mundo concreto de la propia justicia. Como les digo, voy a compartirles mi PowerPoint para que ustedes me puedan escuchar. Entiendo que me están escuchando bien, ¿no? Si no me dicen nada, entiendo que me están escuchando perfectamente. Bien, Sí, Doc, estamos vale, escuchando perfecto. gracias, Dani. Bueno, este También es se el ve título. perfecta la imagen. Se ve muy bien. Este es el título que yo les voy a dar, Retos de la Justicia en la Sociedad Digital del siglo XXI, y dentro de ese seminario configurado por la Universidad Católica Luis Amigo, que lleva por título Transformando la Justicia, Implementación y Retos de la Justicia Digital en el siglo XXI. Lo primero que yo les plantearía es un poco lo que podríamos hablar de la triple dimensión. O sea, cuando ustedes hacen un análisis y miran a su alrededor para ver qué está pasando, yo creo que es muy interesante siempre tener unos flashes, al menos informativos, sobre el pasado, es decir, de dónde partimos, en concreto el modelo de justicia, dónde nos encontramos, el presente y hacia dónde nos vamos, que serían esos retos fundamentalmente que darían el título a mi conferencia, ¿no? La pregunta del millón es ¿y cómo se han resuelto los conflictos en la historia jurídica? ¿Cómo de alguna manera se ha planteado el modelo de justicia en la mayor parte de los países, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues fíjense ustedes que cuando pensamos en el origen de los tiempos, en los llamados grupos primitivos,
cuando había los primeros grupos humanos, las sociedades iniciales, las comunidades. Aquí el papel del jefe de la tribu era absolutamente esencial. Como ven, ya desde ese momento existía un poco la idea de la intervención piramidal, es decir, alguien que está arriba, que está muy bien considerado por parte de los grupos primitivos, las comunidades, los grupos, y que de alguna manera era un poco el referente a la hora de la solución de los conflictos. A medida que las sociedades van avanzando, ustedes que estudian en su mayoría y son conocedores del mundo jurídico, a partir de las primeras civilizaciones, Grecia, Roma, bueno, pues vamos viendo que poco a poco se van configurando desde un punto de vista nominativo, de conceptos en Grecia, o desde el punto de vista jurídico, legalmente en el derecho romano, que un poco fue el origen de todos nuestros derechos, ¿no? Cómo se va configurando esa manera de resolver los conflictos. Se establecen modelos arbitrales, se establece la posibilidad de que intervenga alguien de reconocido prestigio, que no imponga, sino que trate de un poco resolver o suavizar los conflictos entre las partes a modo de un origen de lo que sería la conciliación o la mediación, hasta llegar a lo que fue la etapa medieval, en la que aquí existía un señor feudal. Un señor feudal que era el que imponía las soluciones y que de alguna manera era en él confluían todo, el poder político, el poder económico y por supuesto el poder judicial o el poder de resolución de conflictos. Cuando se crea la sociedad moderna en la que nosotros nos encontramos, es obvio que esa sociedad la tenemos desde hace ya bastantes siglos, pero quizás la idea fundamental aquí es el fortalecimiento de la idea de Estado, ¿no? Un Estado que va cambiando. Hemos visto a lo largo de la historia cómo ha habido un Estado social en los últimos tiempos, pero previamente pues, hubo un Estado mucho más autoritario, hubo un Estado más teocrático o un Estado de alguna manera más liberal. Y en estos momentos vivimos quizás un momento del Estado ultraliberal o neoliberal, ¿no? Pero en cualquier caso, el papel del Estado ha sido interesante en la conformación del modelo en virtud del cual se resuelven fundamentalmente los conflictos. Y ese modelo ha sido, desde que se constituyó el Estado moderno, el sistema procesal. Es el mejor medio o cauce para resolver los conflictos, ha sido el proceso. Se consideraba el proceso regulado por los distintos ordenamientos jurídicos de una manera u otra, o como el modelo paradigmático de justicia. Es el modelo a través del cual se va a favorecer la solución o la convivencia pacífica en la sociedad. Ahora bien, es cierto que a lo largo de los siglos XX y XXI se ha producido una serie de acontecimientos que han ido modulando este modelo de justicia. ¿Qué es lo que hemos presenciado? Pues, si bien es cierto que en el 20 podríamos decir que se sufrió un gran proceso ahí de cambios de todo tipo y condición, pero sobre todo el constitucionalismo es el que marcó las pautas para regular o incorporar dentro de las propias constituciones el derecho al proceso debido, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a un proceso con todas las garantías, etcétera, etcétera. Yo diría que quizás lo más interesante desde el punto de vista social y que va a incidir en esos retos que vamos a abordar en cuanto a la justicia ha sido el siglo XXI. ¿Por qué? Porque aquí se produce algo que hasta el momento no había sucedido, que es la globalización. Esa globalización que implica que ya aquella compartimentalización de estados o de naciones pues viene a ser sustituida por un modelo global. Aquí ya no hay solo estados que piensan, que diseñan, que legislan, sino que hay algo por encima del Estado. Y ese algo por encima del Estado es lo que va a dar la connotación de globalización, de global, a todos los niveles. Si bien es cierto que originariamente su connotación es claramente o fundamentalmente económica, no solo, también lo es jurídica. De manera que nos vamos a encontrar con una serie de componentes propios de la globalización jurídica que nos va a llevar a armonizar nuestras propias legislaciones. Y luego el siglo XXI ha traído consigo también claramente la digitalización. Esa digitalización es la que va a permear realmente no solamente el mundo judicial, no solamente el mundo del Poder Judicial, no solamente el mundo de la Administración de Justicia, sino todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Y esto que acabo de señalar, pues genera una especie de evolución, de catarsis, ¿no? Una crisis del propio paradigma de justicia. Y en todo ello, pues nos vamos a encontrar que el modelo de justicia, que es el sobre el que yo voy a hablar esencialmente,
se va a sentar en los dos grandes disvalores de la sociedad global, que son la búsqueda de la eficiencia y la búsqueda de la eficacia. Los dos valores, ¿qué es lo que significan? En ambos casos es hacer las cosas bien, mejor, podríamos decir, y hacer las cosas mejor, pero con menos tiempo y con menos coste. Esos son los dos elementos que van a servir para el modelo económico, para las organizaciones económicas, para el sector empresarial, para el Estado, para la administración pública en general y también, naturalmente, van a permear al modelo de justicia, ¿no? ¿Y cuáles serán entonces los componentes de ese nuevo paisaje de justicia que estamos viendo con mayor o menor rapidez, con mayor o menor expansión? Los dos modelos de este paisaje, los ejemplos o las características de este modelo de justicia van a ser estos que voy a enumerar. En primer lugar, es indudable que se ha producido una complejidad de los litigios, ¿no? Cada vez hay más litigios y cada vez los litigios son, podríamos decir, que más complejos. Incluso no solamente en los sectores privados o los sectores administrativos, sino también en los modelos de criminalidad. Hemos observado cómo la criminalidad se ha hecho mucho más sofisticada y esto también provoca, afecta a las dificultades de investigación, de desarrollo del propio proceso penal, ¿no? En segundo lugar, hemos visto cómo en el mundo de la justicia, además de los jueces y de los fiscales y de los abogados y del personal judicial, que cada vez requieren mayor capacitación por el tema de la digitalización, capacitación con el tema, por ejemplo, de género, capacitación en relación con el manejo de la oralidad y de los principios consecuencia de la misma. Es decir, cada vez que hay una norma que cambia, se necesita la capacitación de todos aquellos profesionales que giran alrededor del mundo de la justicia. Y a la vez, como digo, aparecen nuevos protagonistas. El papel del notario, el papel de los árbitros, el papel de los conciliadores o mediadores, etcétera, etcétera, viene a asumir roles que antes eran solamente asumidos por el propio juez. Es decir, hay un desplazamiento de funciones dentro del mundo de la justicia. En tercer lugar, digamos que lo que hay es un cambio de principios. El Código General del Proceso también en Colombia terminó, obviamente, incorporando el principio de la oralidad y los principios consecuencia, la inmediación, la concentración, la transparencia, la publicidad. ¿Por qué? Porque todo ello, ¿a qué va encaminado? Recuerden lo que les acabo de decir, los principios de eficacia y eficiencia para configurar un modelo de justicia absolutamente diverso de aquel que existía hace 30 años, por ejemplo, en Colombia o el que existía en España, ¿no? Y en cuarto lugar, diríamos que, y esto es un mal universal, el desarrollo de los acontecimientos sociales, sociológicos, demográficos, de todo tipo y condición, ideológicos, están generando que haya también un cambio de normas muy rápido, ¿no? Simon Bauman habla de la liquidez de la vida, de las relaciones, de la sociedad. Yo escribí un artículo que se habla de la justicia líquida precisamente por este tema. Hasta cierto punto, nada se llega a consolidar, nada se llega a solidificar y se multiplican tanto las normas que en muchas ocasiones hay una cierta anomía legislativa, una ausencia de total conocimiento de la norma aplicable en cada caso concreto y en muchos casos con coste cero, lo cual realmente es muy criticable, ¿no? En quinto lugar, hemos visto que ante toda esta proliferación de litigiosidad, de conflictividad en la sociedad, han ido apareciendo métodos diversos de la vía judicial. Aparecen los MASC, los métodos adecuados de solución de conflictos, los RAC, la resolución adecuada de conflictos, los ADR en Estados Unidos, que se denominaron originariamente Alternative Dispute Resolution, para ir poco a poco cambiando, porque aquello que apareció como alternativa se fue viendo, al principio era como alternativa en la década de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Era un poco la búsqueda de algo contra el propio sistema. Pero a medida que estos métodos se han ido incorporando y se han ido socializando y haciéndose propios de todos los modelos jurídicos, han pasado a ser métodos complementarios y no alternativos, soluciones extrajurisdiccionales de conflictos. ¿Qué significa esto? Significa que aquí nos vamos a encontrar con vías que son heterocomponedoras, además del proceso judicial, el arbitraje, y una serie de mecanismos de autocomposición
en los que son las propias partes las que van a intervenir en la búsqueda de la solución del litigio o del conflicto, incluso en materia penal. De hecho, en materia penal, por ejemplo, en materia de negociaciones, está claro que hay cada vez más en los procesos penales la incorporación de sistemas que permiten alternativas, que permiten salir conectando al fiscal con el abogado de la parte y buscando soluciones de consenso que tendrán que ser validadas con mayor o menor grado de intervención del órgano jurisdiccional. Luego está la mediación o la conciliación como fórmulas autocomponedoras en las que el tercero componedor, que es el mediador o el conciliador, lo que hace es aproximar a las partes y ayudarles a que éstas lleguen a conseguir la solución de su conflicto. Y luego están las fórmulas mixtas, el MED-ARB, la mediación arbitraje o el MED-proceso. Es decir, frente a un sistema monopolista del proceso que durante tantos siglos nos ha venido acompañando, podríamos decir que el siglo XX y el siglo XXI nos ofrecen algo diferente, algo distinto a lo que es el propio proceso judicial. En sexto lugar ha emergido, y esto está cambiando un poco la mirada, la perspectiva, el enfoque de género y la feminización de la justicia. Hay cada vez más un mayor número de mujeres que desarrollan en la actualidad tareas propias de los operadores jurídicos. Hay juezas, hay fiscales, hay árbitros, hay mediadoras, hay conciliadoras, abogadas, notarias, etc. El número ha sido y ha crecido exponencialmente. Y lo más complejo probablemente es pensar que un ordenamiento jurídico que se gestó, se configuró desde una mirada masculina totalmente androcéntrica, pues ha venido a exigir toda una serie de cambios en lo que podríamos llamar el pensamiento dialógico, ¿no? Es decir, los filósofos del derecho lo tienen muy claro, ya hace ya bastantes décadas en los países nórdicos se configuró lo que se denomina la feminist jurisprudence, que consiste en, de alguna manera, incorporar una mirada distinta, elementos que nos vamos a dar cuenta que no siempre implican una aplicación del principio de igualdad al 100%. Por ejemplo, hay normas que regulan la responsabilidad patrimonial del Estado por errores en los casos, por ejemplo, de delitos sexuales o agresiones sexuales contra mujeres. Hay normas que vienen a regular una discriminación positiva, por ejemplo, en España, con toda la regulación en materia de violencia de género. Hay cada vez más un intento de eliminar los sesgos de género lingüísticos que concurren en la mayor parte de las leyes. Y cada vez más a los operadores jurídicos se les capacita para ese pensamiento dialógico igualitario, de verdad, y no desde una mirada única y exclusivamente masculina. En séptimo lugar, hay una necesidad también cada vez más y aflora de tutelar a los vulnerables. Piensen ustedes en que toda la regulación que se hizo, ustedes tienen una súper dedicada a esto, a los consumidores precisamente, ha venido a establecer una regulación específica y una manera de resolver los conflictos cuando estos se refieren a consumidores y usuarios, ¿no? Esa vulnerabilidad económica ha provocado la necesidad de regular o incorporar normas específicas al efecto. A su vez, hay normas que regulan cómo afrontar supuestos de vulnerabilidad en cuanto a fragilidad por razones de edad, tanto si se trata de menores, niños, niñas y adolescentes, como si se trata, especialmente en Europa, esto nos está pasando, de adultos mayores. Son aquellos frágiles que en ocasiones tienen una dependencia, requieren de una dependencia y exigen que de alguna manera el ordenamiento jurídico les ampare, generando una tutela específica, privilegiada respecto de las demás personas, ¿no? Luego hay algunos colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, por el riesgo de exclusión, como pueden ser los migrantes, como pueden ser los refugiados, los asilados, etcétera, etcétera. Hay otros colectivos discriminados por su identidad sexual, como por ejemplo los trans, LGTBI, etcétera, etcétera, o personas con discapacidad, en los que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos tiende a establecer una norma específica que regule este tipo de personas. Y por último, en octavo lugar, y ahí es donde voy a dedicar lo que me resta de mi intervención, de qué forma la irrupción de la tecnología y la digitalización ha provocado esa algoritmización de la vida, una algoritmización de la sociedad,
una algoritmización de nuestra manera de comunicarnos, una digitalización del derecho y también una algoritmización de la justicia, ¿no? Probablemente aquí podríamos decir que el punto de partida se produjo con esa intento de irrupción en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de la búsqueda de la justicia electrónica, de la e-justice, ¿no? Es decir, con un primer estadio que era el papel cero. El papel cero y, por supuesto, buscar todas aquellas y diseñar y programar aquellas herramientas algorítmicas que puedan ser de asistencia y de colaboración a la justicia. De modo que al final muchas de las actividades que se hace o que se hacían en papel, manualmente y presencialmente, pasen a poderse hacer virtualmente y a través de estos sistemas digitales que alegran, por decirlo de alguna manera, la vida de la justicia. Y poco a poco ir caminando hacia la irrupción y la emergencia de la inteligencia artificial en el modelo de justicia. Lo que está claro es que, vamos a ver, si yo estuviera ahí, pues yo les plantearía a los que me están escuchando que ¿quiénes de ustedes no utilizan la tecnología en su día a día? Y supongo que me encontraría con que ninguno me levantaría la mano. Vivimos en una sociedad en la que estamos rodeados de artefactos, de software, de robots, de máquinas inteligentes, con mayor o menor grado de intervención del ser humano en las mismas. Pero lo que sí que es indudable es que el que la aprueba no puede vivir sin ella. De manera que se han convertido en nuestra compañera de vida. Fíjense que yo aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Es decir, por supuesto, desde Google que nos ha permitido durante tantos años conseguir información en tiempo real, pasando por todos estos tanques que nos permiten la compra en tiempo absolutamente real sin salir de casa, como Amazon, como Alibaba, etcétera, etcétera. Por supuesto, los WhatsApps, sin los cuales no podemos vivir. Todo lo que se refiere a economía colaborativa, con Uber, Cabify, ustedes han tenido ahí también algunas normas muy interesantes dictadas por los órganos colombianos en relación con la utilidad y la convergencia de esta economía colaborativa dentro de un marco de una economía regulada de otra manera. Luego hemos ido viendo cómo uno cuando agarra el celular lo que se da cuenta es la multiplicidad de aplicaciones que tiene en su día a día y que puede utilizar. Desde saber un ranking de un vino, pasando por cómo comprar un billete de un pasaje de avión, pasando por cómo hacer deporte, yo creo que nos acompañó enormemente en época de la pandemia, o por ejemplo la idea de flirtear, es decir, cómo muchos de ustedes ya se conocen, ya no se conocen desde un punto de vista personal, sino que su primera toma de contacto lo es a través de aplicaciones como Tinder, como Mestic, como Mamba, Badoo y otras muchas que ustedes manejan mucho mejor que yo. Y luego, es decir, aquí como toda necesidad, ¿verdad? Hace desarrollos y en este caso concreto, pues se descubrió enormemente con la pandemia que aquellas personas con un desequilibrio un poco emocional vieron aumentado ese grado de desequilibrio y aparecieron las llamadas aplicaciones destinadas a rellenar la soledad y a tratar también las depresiones. Y por supuesto, aquellos que en Europa se planteó de forma lamentablemente elevada, que fue los suicidios por parte especialmente del colectivo más joven, ¿no? Que de repente se encontró encerrado en un mundo en el que, pues bueno, estaban acostumbrados a, como todos, por supuesto, a ejercer la libertad con plenitud. Todo esto es simplemente un ejemplo de los múltiples que podíamos poner aquí y que demostrarían realmente que sin tecnología hoy por hoy es muy difícil que nos hagamos a una vida mínimamente razonable, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento fundamental de nuestras vidas que viene de la mano de la industria del 4.0? Evidentemente el celular. Como les decía, con el celular podemos muchas cosas. Es como si nuestra vida se hubiera convertido en un superpoder desde el momento que nos manejamos con nuestros celulares. De manera que, por eso pongo la frase esa de que el celular ha mudado la piel del planeta. Yo creo, sin lugar a dudas, que esto se ha venido produciendo en los últimos tiempos. Lo cierto es que cuando nosotros analizamos todos estos instrumentos, artefactos, herramientas, aplicaciones,
software, estructuras tecnológicas, hemos de distinguir alguna idea al respecto desde el punto de vista técnico, ¿no? En primer lugar, que se nuclean sobre los algoritmos. Hemos de pensar que el origen del algoritmo es el algoritmo matemático del siglo XI, pero que en los últimos tiempos lo que ha evolucionado es el algoritmo informático. ¿Y qué es un algoritmo informático? Bueno, pues se programan a través del lenguaje, se alimentan con datos, son los inputs, y se convierten en un conjunto de reglas, que son un código, que va a establecer pasos previos para obtener unos resultados. Y esos resultados pueden consistir en hacer previsiones, en resolver un problema, en hacer cálculos, en dar información, en proponer decisiones y un largo etcétera. Tantas funciones como podamos llegar a configurar en estos códigos a los que antes me estaba refiriendo. Algo así como una receta de cocina en la que se incorporan toda una serie de inputs, de datos, que cada vez más se seleccionan, es decir, originariamente al algoritmo se le incorporaba muchos datos y ahora lo que ha habido es un proceso de cada vez más de perfeccionamiento para generar una selección de datos, siendo ellos importantes, algo así como serían las recetas, dentro de una receta de cocina serían los ingredientes que se incorporan para dar un resultado que sería este de información, riesgos, predicción de riesgos, propuesta de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente con estos algoritmos resolvemos en nuestro día a día incertezas, dudas, y lo hacemos además en tiempo real. Es decir, si tuviéramos como humanos que tener que mirar planos para saber dónde ir o mapas para saber dónde o cómo llegar, si tuviéramos que nosotros hacer una búsqueda de información con papel, imprimir y fotocopiar y demás, obviamente nos demoraríamos mucho más en muchos de los actos que hacemos a lo largo de nuestra vida. Por tanto, el celular lo que permite es que en tiempo real se pueda conseguir una información a través de estos algoritmos que muy difícilmente se consigue de forma humana, al menos se puede conseguir, pero con mucho más energía y más tiempo, ¿no? Esto es lo que llamamos la vida algorítmica y digital. Y esta vida algorítmica y digital que va a alcanzar a la justicia, lo que provoca claramente es una cada vez más sustitución por parte de lo tecnológico respecto de lo humano. ¿Eso qué significa? ¿Que la tecnología va a sustituir a la humanidad? Depende de nosotros. Yo diría que no, que dependerá de nosotros, pero que desde luego el ser humano no va a desaparecer ni va a ser siervo de la máquina. Pero sí que es verdad que hemos de establecer límites, que hemos de establecer el techo, un techo a partir del cual no pueda superar algunas de las barreras que en estos momentos se están imponiendo por los países occidentales a un desarrollo indiscriminado y sin límites de esta tecnología. Todo vale, no es posible. Eso como punto de partida. Ahora bien, trasladamos esto al mundo de la justicia y ahí nos vamos a encontrar que todos estos desarrollos tecnológicos, pues podríamos hablar que hay tres niveles. El primero sería la utilización de la tecnología instrumental, que yo creo que fue la primera, la tecnología desde la digitalización. Empezamos a digitalizar los documentos y de alguna manera ese primer estadio es un estadio que ha favorecido mucho la consecución y el desarrollo de muchos de los valores esenciales de solidez, eficacia y eficiencia a los que me refería en los últimos tiempos. En segundo lugar, ha habido un segundo estadio que sería la tecnología funcional, aquella que poco a poco va realizando algunas de las funciones que antes se realizaban solo por humanos y que ahora son sustituidas por estos algoritmos, ¿no? Y en tercer lugar, que sería la tecnología proponente, que está de alguna manera provocando a su vez un cambio del paradigma jurídico, cambio de denominaciones conceptuales, dogmáticas, y por tanto está generando ese cambio de paradigma de la justicia al que me refería inicialmente. Refiriéndose a la primera, que sería la tecnología instrumental, bueno, pues como decía, es mucho más eficiente utilizar estos medios o instrumentos que utilizar los papeles y todo humanizado, ¿no? Esto lo vimos muy claramente con la pandemia. La pandemia lo que hizo fue apretar el acelerador y que todo esto que poquito a poquito venía haciéndose en la mayor parte de nuestros países, bueno, pues sufriera o experimentara un acelerón volcánico en estas cuestiones.
Empezamos a utilizar el expediente digital, mucho más avanzado, el papel cero, las videoconferencias, era la única manera de subsistir durante la pandemia, las grabaciones, las notificaciones electrónicas, la prueba electrónica y digital, los controles remotos de ordenador y obviamente pues se nos ofreció un mundo mucho más sostenible en el que hubiera menos papel, ¿no? Esto es lo que yo he querido llamar a la búsqueda de la Smart Justice, una justicia inteligente, una justicia digital, una justicia donde hubiera menos coste, más transparencia, menor tiempo, menos papel y más sostenibilidad. Como digo, la pandemia hizo de la crisis una gran oportunidad. Pero es indudable que estos desarrollos provocan riesgos. Es indudable que provocan sesgos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues podríamos decir que los sesgos que básicamente afloraron con las primeras herramientas eran sesgos sexistas, donde se ponía muy claramente de relieve que la alimentación de las herramientas algorítmicas por hombres provocaban ese traslado de la mente androcéntrica al mismo, y veíamos situaciones tales como, por ejemplo, cuando una máquina hacía una preselección para la realización de un tipo de trabajo, lo hacía prefiriendo al varón que a la mujer. O, por ejemplo, los sesgos racistas. Vimos también algunos algoritmos en Estados Unidos cuando se utilizaban para determinar a qué persona había que hacerle un trasplante, y esos algoritmos se detectaba que el resultado del algoritmo era que el trasplante estaba privilegiada a la persona blanca a la persona de color. Vimos algoritmos naturalmente de alguna manera con sesgos de naturaleza ideológica o religiosa, es decir, favoreciendo más a los al judaísmo que a los musulmanes, y un largo etcétera, ¿no? Pero es que además, yo creo que aquí la pandemia lo puso de relieve. El riesgo que conlleva también todas estas herramientas es la brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres, ¿no? La posibilidad de que cada vez más puedan acceder no solamente al uso de un celular, que hoy en día lo tiene prácticamente todo el mundo, sino también a la obtención de aquellos sistemas tecnológicos de última generación, porque la tecnología tiene un riesgo de obsolescencia. Es decir, la obsolescencia tecnológica todos la conocemos y sabemos que cada X años las empresas multinacionales tecnológicas hacen que uno tenga que cambiarse de celular o cambiarse de ordenador porque el sistema operativo ya no funciona, ¿no? Pero a la vez lo que provocó es la brecha entre las personas digitales y las personas analógicas. Es decir, ustedes, los que me están escuchando, aunque no los visualizo a todos del todo, pero sí que veo realmente que son personas jóvenes y por tanto han nacido digitales, mientras que yo nací analógica. Tuve que sufrir un proceso de transformación de la analogía a la digitalización. Y esto obviamente altera la igualdad de todas las personas, de manera que quien se maneja mucho mejor la digitalización, pues va a ser personas que puedan concurrir más y ejercitar más sus derechos que aquellas que tienen dificultades, y sobre todo aquellas personas de edad que nunca van a ser digitales, que serían los analfabetos digitales, ¿no? Y luego existe, como digo, el riesgo de la obsolescencia tecnológica, pero también humana. Yo creo que esto tiene un riesgo. El riesgo es que la máquina le dejemos que sea la que piense, utilicemos el chat GPT que piensa por nosotros, y que, sin embargo, no seamos capaces de mantener una capacidad crítica y darnos cuenta que el chat GPT miente, que el chat GPT nos da datos falsos, que el chat GPT en muchas ocasiones no conoce, que el chat GPT confunde, que el chat GPT tiene alucinaciones, como se dicen ahora en ámbito tecnológico. Y además, dentro de la tecnología funcional, como les decía, pues sí que es verdad que han aparecido un montón de software, sistemas algorítmicos, y cada vez más se habla de la incorporación de la inteligencia artificial en los modelos de justicia. Vamos a ver algunas de las manifestaciones de la justicia algorítmica y de la inteligencia artificial que puedan ser útiles en la justicia para los operadores jurídicos. Y en este sentido, bueno, pues les puedo citar. En primer lugar, hay una serie de herramientas que permiten analizar, son los llamados sistemas analíticos, ¿no? Los tienen la mayor parte de las editoriales, Tirano Blanc, el EFEP del Derecho, la Ley Digital, Thomson Reuters, etcétera, etcétera. Son lo que antes eran las bases de datos de jurisprudencia, pues ahora lo que se hacen es que se analizan todas, lo que son documentos, lo que es jurisprudencia,
lo que son artículos, lo que son libros, y lo que hacen es extraer una serie de información estadística para cada caso, lo cual es de gran utilidad, especialmente para los operadores jurídicos que vayan a hacer uso de las mismas. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que haya herramientas que generen escritos, que redacten contratos, que propongan informes, incluso que hagan auditorías, ¿no? O que ejecuten contratos. Y que demanden, incluso que redacten demandas para procesos para procesos judiciales y para procesos arbitrales. Básicamente en aquellos casos en que hay una reiteración o repetición de el modelo, la situación y el tipo de pretensión que se está ejercitando. Hay otras herramientas que permiten y ofrecen argumentos para establecer estrategias procesales. Por ejemplo, cuando los abogados no tienen muy claro realmente cuál es digamos, cuál es la solución que puedan llegar a dar, y estas herramientas lo que les permite es determinar en atención al caso, en atención a los jueces, en atención al tribunal, si le vale la pena o no pretender o establecer una demanda en un determinado proceso o, por el contrario, intentar pactar con la parte. Hay otras que son de organización, de gestión de agendas, hay otras que realizan predicciones económico-financieras para determinar posibles inversiones que pueden ser riesgosas, e incluso como ustedes tienen el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, bueno, pues establecen riesgos que les pueden llevar a establecer una suerte de compliance en los procesos penales. Hay algunas que permiten redactar normas, incluso controlar si hay contradicciones entre una norma y otra. Hay algunos que ofrecen contratos de agentes electrónicos inteligentes. Les voy a poner un ejemplo que es muy paradigmático. Imagínense ustedes que ustedes o sus padres o quien fuere compran un ordenador, compran un celular o compran una nevera, un electrodoméstico. Y se lo realizan a través de una compra con plazos. Todos los sistemas que ahora hay Smart Televisión, Smart frigorífico, etcétera, etcétera, pueden llevar a que si ustedes dejan de pagar 2 cuotas a través de este contrato, haría inoperante el producto que ustedes han comprado. Un ordenador lo bloquearía, un frigorífico dejaría de congelar, un coche dejaría de funcionar. De modo que estos contratos que se están cada vez más perfilando, obviamente no han entrado ni en el mercado colombiano ni en español, lo van a hacer y pueden llegar a provocar esta suerte de consecuencias. A su vez, en las firmas de abogados, cada vez más están entrando los chatbots, el legal tech, lo que se llama, y la generación de los llamados chatbot de la abogacía, ¿no? ¿Qué ofrece? Pues ofrece algunas funciones que hasta el momento venían realizando la gente más joven. Pueden orientar inicialmente al cliente, determinar qué tipo de consulta es la que están haciendo, en ocasiones pueden resolverla a través del chatbot, que se alimenta con todas estas preguntas frecuentes que suelen haber en una firma de abogados, y bueno, tras una valoración inicial del caso pueden derivar a un abogado u otro que sea el experto en la correspondiente materia. Por tanto, pueden asignarle automáticamente un asesor legal a través de la máquina. Asimismo, existen las llamadas ODS, ODR, perdón, que son los Online Dispute Resolution. Son plataformas maquínicas que van a proponer una solución. En muchas ocasiones, en el marco de la Unión Europea, estas plataformas se están utilizando para los conflictos en materia de consumo. Y quizás lo más paradigmático, más curioso, son las múltiples herramientas que en materia de prevención policial, de investigación, de argumentación probatoria y de toma de decisiones judiciales, en todos los órdenes, pero incluso yo diría que en materia penal con más preponderancia, están teniendo en los ordenamientos jurídicos. Así, de este modo, pensemos, por ejemplo, en lo que hace la policía, ¿no? En la labor de prevención de la policía. En sede penal, podríamos hablar de la llamada Predictive Policing, la policía predictiva. El PredPol es un conjunto de modelos distintos. En ocasiones es un software, como en la parte izquierda, que es un geolocalizador, pero en otras ocasiones son sistemas que están en una cámara o que están en un dron o que están en un ordenador y permiten a través de un agente electrónico incorporar, incursionar y llevar a cabo ciberpatrullajes, y por tanto son ya todas ellas herramientas tecnológicas de segunda y tercera generación
que están trabajando con la policía a modo de prevención, para prevenir la posible comisión de los hechos delictivos. Es más, dentro de esa predictive policing existe la posibilidad de los llamados herramientas que lo que hacen es predecir, por ejemplo, si va a haber robos en un determinado lugar, en un determinado momento o en determinadas viviendas, porque se dan una serie de circunstancias. Son herramientas como las que predicen el tiempo, la meteorología, que juegan a los efectos de valorar una serie de riesgos. De esa manera llevan a cabo lo que llaman la predicción de los hot spot, de los lugares calientes donde puede llegar a producirse comisión de hechos delictivos. En segundo lugar está la posibilidad de utilizarlos en materia de investigación. Y aquí hay muchísimos los que han aparecido. Por ejemplo, ¿cómo detectar si un testigo o un sujeto que está interviniendo en el proceso a través de peritaje o a través de su declaración como imputado realmente es idóneo y fiable? Bueno, pues existe una herramienta que se llama Advocate, que lo que hace es valorar cosas como, por ejemplo, la gesticulación, lo que llamamos el lenguaje no corporal, y permite no decir que miente, sino que existe un riesgo de que no sea fiable y de que lo que esté diciendo no es realmente lo cierto. Hay otros que sirven para valorar los posibles rumores, la rumorología, ¿no?, que puede concurrir en una determinada investigación. Hay otros que permiten reconstruir una historia de cara a lo que podríamos llamar la reconstrucción de los hechos en materia procesal penal. Hay otros que permiten, por ejemplo, en España tenemos una herramienta en los casos de violencia de género que se llama Biogen, que lo que permite es que cuando ha habido una denuncia por parte de una mujer pueda llevarse a cabo un estudio, un análisis por parte tras una encuesta realizada al victimario o al presunto victimario que permita de alguna forma llevar a cabo una prevención y una valoración sobre el posible riesgo alto, medio, moderado o bajo de revictimización, de volver otra vez a reincidir en la violencia. Y esto está sirviendo para adoptar medidas cautelares frente al victimario, incluso toma decisiones judiciales al finalizar el proceso. En los casos, como digo, solo de violencia de género. A su vez, pues tenemos otro sistema que es el que permite determinar, en el caso de que ha habido en España, desgraciadamente, lamentablemente, muchos delitos de incendios forestales provocados, el perfil de aquellas personas son solitarios, son personas que en muchas ocasiones se encuentran desempleados, que tienen problemas psiquiátricos y que esto lo hacen para llamar la atención, para realmente llamar la atención social, ¿no? Además de todo esto que acabo de decir, dentro de estos desarrollos tecnológicos están los sistemas biométricos, aquellos que permiten reconocer la oreja como los fotogramas, que son una manera de identificación, la oreja como uno de los elementos que más identifica a las personas, la voz, las huellas digitales, el iris, la retina, o también por en virtud de los movimientos determinar qué persona es, o el reconocimiento facial, ¿no?, que es realmente el más complicado de aceptar, no porque se pueda o no utilizar en un determinado momento y con carácter temporal, sino por un poco los desarrollos y la utilización de este reconocimiento facial masivo que puede llevar, como ha llevado, a que en determinados lugares se haya producido, como en China, por ejemplo, el denominado scoring, es decir, un carnet de ciudadano que de alguna manera está provocando, está propulsando que las personas tengan como un carnet con puntos. Si paso y cruzo una carretera en rojo o me salto un semáforo, me quitan puntos. Y ese puntaje es el que va a servir después para, obviamente, cuando yo quiero ser funcionario del Estado, o yo quiero obtener un crédito, o yo quiero un trasplante, es decir, la puntuación va a jugar comparativamente respecto de otros. Eso obviamente yo creo que ninguno de nuestros países lo quiere. Por eso existe una cierta reticencia o resistencia también a su incorporación. En suma, lo que hemos pasado claramente es a una digitalización, a herramientas algorítmicas, y ahora estamos en ese paso hacia si vamos o no hacia una incorporación de la verdadera sustitución del ser humano por la máquina a través de la inteligencia artificial. Y aquí surge la pregunta del millón. ¿Puede un algoritmo impartir justicia? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿puede un algoritmo llegar a ser un robot judicial, sustituir al juez en la función decisora? Bueno, pues ya hay ejemplos de que esto
existe, ¿no? Por ejemplo, en un país chiquitito que hay en Europa que se llama Estonia, se ha diseñado por el gobierno un robot, es por el gobierno, que resuelve todas aquellas disputas contractuales que no excedan en cuanto a la cuantía de 7.000 euros. La resuelve una máquina. Lo que sí que se ha hecho es que el recurso contra esa resolución, cuando no se está de acuerdo, se interponga ante un juez humano. En el Reino Unido o en Australia o en Canadá, lo que existen son, como decía antes, más o menos unas máquinas proponedoras, ¿no? Hacen propuestas de cómo resolver un conflicto cuando se trata de una herencia entre los herederos, o cuando hay un conflicto a la hora de disolver las sociedades gananciales. Hay otros, como por ejemplo en China, donde desde 2017 se han creado los llamados tribunales de Internet, que en principio originariamente pues servían para disputas de naturaleza contractual, de consumo, préstamos en línea, derechos de autor, difamaciones en Internet, etcétera, etcétera. Y claro, el volumen de asuntos que se han llevado a través porque todo se hace a través del celular, de manera que como están allí controlados, un clic le basta para presentar mediante formularios que están claramente articulados en el sistema informático, una reclamación, una demanda y con una solución que viene única y exclusivamente de la inteligencia artificial, tribunales de Internet. Y luego en los Emiratos Árabes también hay un sistema que permite resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, los accidentes de tráfico. Esto, como se puede automatizar, protocolizar, bueno, pues podría ser una medida útil, el REM, aquí en la inteligencia artificial, para, por ejemplo, resolver las cuestiones que se plantean en relación con las multas o incluso para denunciar discusiones, reyertas, algún tipo de lesiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegado a este punto, la pregunta es, ¿al final podemos afirmar que puede convivir una justicia humana con una justicia robot, automatizada y maquínica? Y esa pregunta, pues la respuesta yo creo que la he ido dando. Caminamos poco a poco hacia ello. Yo creo que no tanto para sustituir, sino para integrar, ¿eh? Para integrar. Pero voy a poner algún ejemplo que, aunque nos agarra un poquito lejos, refleja esa evolución paradigmática que estamos experimentando, ¿no? Por ejemplo, en la Fiscalía de Pudong, en Shanghái, en China, se puso en marcha en el año 2021, 2021, un proyecto piloto. Y ese proyecto piloto era lo que se llama la inteligencia fiscal, inteligencia artificial. Se trata de un sistema informático que es el que redacta los escritos de acusación en determinados delitos. Y lo que se estableció aquí es que fuera solamente para determinados tipos de delitos no especialmente graves, ¿no? Los resultados de los diseñadores o programadores es que esto es magnífico y que se haya dado una precisión de un 97% si se comparara con lo que se presentaría por los fiscales humanos. De esta manera se entiende que como vaso comunicante, cuanto más sea remitido a la máquina, a la inteligencia artificial fiscal, pues más fácil es que los humanos puedan dedicar mayor tiempo. Por tanto, esta es una situación que cuanto menos, bueno, pues da un poquito de miedo. Asimismo, tenemos los llamados policías robots. Tenemos policías robots que patrullan por las calles en Miami, policías robots que patrullan por las calles en Asia, pero lo cierto es que son verdaderos robots, máquinas robots, esto es claramente robótica, que tienen diversa funcionalidad, entre ellas la posibilidad incluso de disparar. Esto plantea ciertos, digamos, problemas de inseguridad desde el punto de vista de la seguridad callejera, pero obviamente ahí están. Asimismo, avanzando un poquito más, pues podríamos decir que ya se están diseñando por algunas empresas. Esta empresa que aparece ahí, GTL, Smart Prison GTL, si entráis en Google lo podréis encontrar, donde se establece un modelo de prisión que se llama Smart Prison, que es totalmente tecnológica. Es una ciudad correccional que se diseña, se programa, se construye y obviamente todo ello se vende por esta empresa GTL, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se establece aquí? Cámaras, controles,
tecnología, es decir, Foucault estaría encantadísimo con su panóptico. ¿Por qué? Porque en el fondo, al final es todo tecnológico, los robots son robótica, no son humanos, las relaciones entre los distintos presos se hacen a través de la tecnología, la posibilidad de peticiones de los presos a el juez se hacen también tecnológicamente y existen toda una serie de sistemas de detección de, naturalmente, todo ello electrónico, de detección de posibles intentos de fuga desde dentro, obviamente hacia afuera, así como también la posibilidad de que desde fuera hacia adentro se intentara entrar de forma forzada. Al final es todo un sistema controlado por un sistema digital, electrónico, con sensores que permiten trabajar y configurar que en principio aquello que pudiera ser más caro a priori se convierte a posteriori en algo más económico, porque aquí desaparecería el personal de las prisiones y desaparecía todas las necesidades que existen en un sistema penitenciario donde existen humanos. Esto da auténtico susto y esto curiosamente, que originariamente comenzó en Hong Kong, en China, sin embargo en la actualidad hay un proyecto piloto ya funcionando en un país europeo como es Finlandia. Por tanto, cuidadito con estos desarrollos que nos van avanzando cada vez más y que van ofreciendo cada vez más esa eficacia y eficiencia a la que me refería originariamente. Y ya voy concluyendo y así quedo a la disposición de todos para el debate y cualquier pregunta que me quieran realizar. La conclusión que yo haría es que esta innovación claramente digital, claramente disruptiva, claramente de alguna manera distópica en ciertos casos, ha llegado ya para quedarse. Y nos vamos a encontrar con que en nuestra vida diaria de cada uno, dormimos con algoritmos, nos levantamos con algoritmos, comemos con algoritmos, parlamentamos y dialogamos con algoritmos, pero también esto ha generado pues, una sociedad muy digital, una sociedad muy tecnológica, una sociedad en la que concurre, pues nos enteramos, por ejemplo, de la carta de un menú, en la que uno entra con un carnet, con una banda y entra en el metro o en el tren y hace así y automáticamente ese trozo de plástico permite el que no tenga que utilizar el dinero en papel. Una sociedad en la que muy pronto, más pronto que tarde, desaparecerá el dinero en papel y todo lo haremos a través de sistemas tecnológicos y que obviamente todo eso, bueno, pues tiene una incidencia en la justicia. Y la razón es obvia. ¿La justicia qué es? Pues si la justicia es al final parte de una sociedad, trabaja para que la sociedad sea una sociedad más justa, más equitativa, busca esa paz social, la justicia tiene que adaptarse a la sociedad del momento. Si vivimos en una sociedad claramente digital, una sociedad innovativa, la justicia cada vez más es una justicia digital y cada vez más va a ser una justicia innovativa, ¿no? Entonces, quizás esto que es, podríamos decir que es dentro de lo factible y posible y además aplaudible, encuentra desde mi punto de vista algo que debe de contrastar y es la velocidad en la que esto se está produciendo. Y es una velocidad la que difícilmente las personas estamos siendo capaces de controlarlo. Por tanto, ese descontrol es lo que está llevando a algunos autores, yo creo que un poco quizás alarmistas, a decir aquello de que la humanidad va a desaparecer y de que esa posthumanidad vendrá claramente marcada por una supremacía de la tecnología y todo lo que supone la tecnología sobre el ser humano. Yo creo que al final va a depender de nosotros mismos el que la humanidad no desaparezca como tal, la tecnología la utilicemos, por tanto, sea instrumental, funcional, colaborativa, asistencial, incluso decisiva en algunos casos, pero desde luego debe ser la humanidad la que controle la tecnología y no al revés. Y con esto, pues termino mi exposición y quedo a su disposición para cualquier cosa que ustedes me quieran cuestionar, plantear o debatir respecto de aquello que he ido hablando yo en mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Silvia. Excelente conferencia. Mil gracias por todo su tiempo.
Créame que estamos aquí supremamente eh, asombrados con todos los avances en justicia digital y estas herramientas en inteligencia artificial que transforman los abogados. Tenemos algunas preguntas que me han ido pasando por interno, mientras nuestro público puede realizar otras. Eh, Aquí la primera pregunta, tengo palabra levantada de Ada Ortiz. Una mano. perfecto. Vamos a hacer esta pregunta y pasamos con A. Tenemos en Colombia un caso de un juez en Cartagena que resuelve una acción de tutela, que es lo mismo que se le conoce a nivel internacional como la acción de amparo. Este estudiante pues desea conocer cuál es su opinión acerca de la actuación de este juez colombiano y si cree que, esta- que se puede poner en riesgo el principio de inmediación en esta materia. A ver, el problema que yo tengo es que yo no conozco la sentencia, ni conozco el contenido, con lo cual me resulta bastante difícil pronunciarme sobre lo que me está planteando. Tendría que tener conocimiento efectivo de qué es lo que hizo Perfecto. para saber si estoy, cuál sería mi opinión al respecto. Bueno. Mira, el caso es una sentencia de tutela donde el juez expone y realiza todas las consideraciones, pero también él le pide una opinión a ChatGPT y entonces lo que tenía que resolver el juez era si era procedente que un caso de un niño autista se le fuera exonerado del pago de la cuota moderadora en salud. Entonces, él le hace esta pregunta a ChatGPT y ChatGPT le responde en base a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el juez en la parte emotiva de su decisión copia y pega unos dos o tres apartados con la respuesta de ChatGPT, agrega otras consideraciones personales y abajo pues firma la sentencia. A ver, mi opinión. Mi opinión es, ¿puede utilizar ChatGPT? Sí. ¿Puede utilizarlo y decir en la sentencia que lo ha utilizado? Debe. Eh, mm, ¿Es suficiente motivación? Ahí es donde yo tendría que tener más información. Yo creo que el punto fundamental del uso de la inteligencia artificial o de un chatbot como es ChatGPT, aunque sea, al final ChatGPT es un chatbot muy mejorado, ¿no? Con una serie de información que probablemente no han tenido hasta el momento los modelos de chatbot que han existido. El problema es la motivación. Es decir, para mí, el juez lo que tiene es que motivar razonadamente el por qué toma la decisión, que no basta con decir, me lo ha dicho ChatGPT, sino que me tiene que decir cuáles son los argumentos jurídicos, racionales, a partir de los hechos, que llevan a entender que la solución que adopta es una o es otra. Si esa solución es a mayor abundamiento sostenida a su vez por la maquinita, perfecto, pero tiene que hacerlo. Y además nos hemos de acostumbrar a que esto va a ser muy asiduo y muy habitual. Lo que pasa es que ChatGPT le hace falta mejorarse. Desde mi punto de vista, es un asistente virtual de alta gama, podríamos decir, pero un asistente virtual no tiene que tomar la decisión de la sentencia. Tiene que servir para ayudar, para darle información, pero luego hay que contrastar, porque inventa. Ustedes saben que las máquinas tienen alucinaciones. Se llama la alucinación, las alucinaciones tecnológicas, las alucinaciones algorítmicas. Y nos podemos encontrar con que algunas de estas máquinas se lo inventen, como ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, donde citaba un abogado utilizando una demanda que había sido redactada por una ChatGPT. Lo que hicieron fue precisamente citar, digamos, casos de la corte que no existían, se los había inventado. Claro, entonces por eso digo que yo siempre digo lo mismo. Es un instrumento interesante de uso, de complemento, de asistencia, pero lo ideal es el tener que contrastar la información que nos viene dado por la máquina. Muchas gracias por la respuesta, doctora Silvia. Y en orden de personas que han levantado la mano, vamos a darle el uso de la palabra a Luz Ortiz y luego a Víctor, que está aquí en presencialidad.
Muy bien, perfecto. Lo que sí que me gustaría es verles. Si, a persona que hable que está conectada, por favor, póngame el vídeo y así le veo. No importa que esté descachilindrada. No, claro que no. Estoy en la casa, Doc. Me da pena salir como así, pero bueno. ¿Sí me escuchan? Le escucho, le escucho. Escuchamos perfecto, adelante. Hola. Sí, sí, se le escucha, Ada. Ah, Sí, bueno, Doc, estoy adelante. medio desorganizadita, pero bueno, pues qué carambas. Mire. Bueno, muy bien, Ada, perfecto. Buenos Estaba días. lista. Buenos días. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Eh, pues yo la vengo siguiendo desde el congreso pasado, desde el seminario pasado. Pues para mí esto pues fue un paradigma pues completamente abierto, el hecho de que el derecho se empezase a involucrar pues con las nuevas tecnologías. Pero a mí me queda una pregunta pues muy fuerte, lo que hace que terminó este seminario, y es se compone de varios factores. Una es, ¿quiénes son los dueños de las tecnologías? Es que no son los estados, son multinacionales y son industrias que tienen Producto Interno Bruto más grande que algunos países, ¿es cierto? Entonces ellos son los que están ofertando los software, la tecnología, ¿cierto? Entonces yo pensaba, no sé si muy dramático, yo, ¿será que el derecho está mendigando un espacio dentro de esta nueva sociedad digital? Porque pues es el nombre formal que he decidido ponerle, y que de hecho el Ministerio de Comunicaciones tiene acá en Colombia, en la sociedad digital. Porque si no, si el Estado no es el dueño de ese conocimiento, ¿cómo, cómo se integra el derecho de forma ahí de que haya una armonía? Porque es que básicamente, sí, lo decías también, creo que en el seminario pasado, esas personas ponen las normas, ponen las reglas, pues es que es otro país dentro, es un universo paralelo. Entonces, para mí la preocupación es esa. Entonces decimos, vamos a integrarnos, vamos a implementar la justicia dentro de tal y tal cosa, pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, que hay una congestión procesal impresionante porque no contratan más personal para que se descongestione el sistema. ¿Está el Estado dispuesto, o están los estados dispuestos a comprar los software y la tecnología necesaria para, si no contratas a un ser humano, estás dispuesto a contratar por el precio que te vayan a vender las industrias esta tecnología? Eso para mí es como lo que, la cuestión, no sé si es válida, no sé si es dramática. Me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto, porque quiero trabajar alrededor de ese tema. Muchas gracias, Ada. Ese es realmente uno de los, podríamos decir, yo diría que uno de los elementos que me han provocado insomnio cuando yo trabajaba con esto. ¿Por qué? Porque cuando decimos, ha cambiado el paradigma de la justicia, se nos llena la boca y parece que sea una cosa a bien, ¿no? Claro que va bien. Esto es como todo, ¿no? Cuando se creó con las revoluciones industriales anteriores y se crearon determinados instrumentos tecnológicos y pensaron, se va a quedar desempleado todo el mundo porque al final la máquina va a sustituir al ser humano. A ver, yo creo que va a haber un verdadero, y de hecho está viendo ya, ¿no? Una verdadera transmutación en cuanto que para determinadas funciones en sede de justicia que no nos había pasado, había pasado en el sector económico, había pasado con las mujeres que cosían a mano y se encontraron con que de repente hay unas máquinas de coser que cosen mucho más rápido que las personas humanas, ¿no? Que las mujeres. O de la misma manera, cuando el hombre que se dedicaba a poner taponcitos en la botella de Coca-Cola, hay una máquina que hace pam, 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 pam y pone muchos más en muy poco tiempo, y además no se constipa, no tiene COVID y no tiene nada, obviamente. Llega y por primera vez esto llega al mundo de la justicia. Y yo creo que ahí ya por un momento hacemos, oh, y de repente nos encontramos fascinados por todo lo que podemos conseguir con todos estos desarrollos. Pero yo siempre digo, y si tú me has seguido lo sabes perfectamente, que yo siempre digo que hay que tener pensamiento crítico y saber que nada es perfecto ni nada es totalmente imperfecto. ¿Que esto es bueno para muchas cosas? Sí. ¿Qué es lo que yo creo que uno de los puntos ahí que chirría?
el que tú has planteado. Es decir, de pronto nos encontramos con que algo que era público, que venía de lo público, que se diseñaba por lo público, que se construía desde lo público, que intervenía solo lo público, los funcionarios públicos, de pronto abrimos la puerta a la empresa privada, pero además no a la empresita. Lo que de repente ha ocurrido son las 5 multinacionales tecnológicas. ¿Por qué han sido 5? 6, digo 5 por decir, se hablaba de las Big Four, ¿no? Las 4, pero en realidad no son 4, son alguna más. Y estas empresas tienen, obviamente, todos muchos más medios para construir, diseñar, programar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando, como soy algo curiosa, lo que sí que hice es ir donde pude, al Ministerio del Interior de España para ver un poco, entonces ahí a través de gente, porque esto tampoco... Y lo que me contaron claramente es que los ministerios necesitan de la empresa privada porque ellos no tienen los ingenieros de sistemas suficientes como para ser los que diseñen. ¿Qué ocurre? Pongo un ejemplo, Biogen, el de la violencia de género en España. Es una herramienta. La herramienta la diseña una empresa, no es una multinacional, pero es una empresa tecnológica española. Esa herramienta se vende al Ministerio del Interior. Una vez vendida, con todos los derechos de propiedad intelectual, no sé qué, no sé cuántos, su uso es exclusivo por parte de la justicia española. Perfecto. La empresa desaparece. ¿Qué ocurre? Que la sociedad avanza. Esa herramienta queda obsoleta. Esa herramienta que se diseñó hace 7 años, en estos momentos ya tienen que trabajar con una edición segunda porque ha quedado obsoleta. ¿Quién la tiene que rediseñar? Hemos de volver otra vez a la empresa privada. Entonces, ahí, sin perjuicio de saber que podemos trabajar conjuntamente en el diseño de estas herramientas, lo que tenemos que tener en cuenta también es que eso es un riesgo. Porque al final, si esas herramientas se convierten al 100% en la decisión, como me estaban comentando antes el compañero, ¿no? De la sentencia que estaba citando de ChatGPT, da la solución. Si yo entiendo que ChatGPT, que además no tiene controles, pues no tiene control ninguno, y a mí no me dicen realmente quién es el que ha intervenido para, o qué información, si rastrea solo las fuentes abiertas, si está vulnerando fuentes cerradas, si está buscando información y está explotando mis obras, por ejemplo, sin que yo le dé autorización. Es decir, ¿hasta qué punto, dónde están los límites de todas estas herramientas que no hemos sido capaces los juristas de establecer? Entonces, vamos mucho más lentos el derecho, mucho más lento que la tecnología que nos va por derecha, por izquierda, por delante y por atrás. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora hay una reflexión general de decir, un momento, vamos a fijar unos límites éticos, ni siquiera jurídicos, éticos. Entonces, cuando se habla del principio de la transparencia, de la necesidad de la publicitación de esto, del cumplimiento de una serie de condiciones para que tengan eficacia e incidencia en el sector público, pero estamos en mantillas. Colombia está en mantillas, España está en mantillas, Alemania está en mantillas, es decir, nos ha agarrado prácticamente con la boca abierta y además fascinados por lo que nos ofrece. O sea que es una pregunta muy interesante cuya respuesta es esta, la única que le puedo dar, porque en eso estamos. Vamos a ver, desde mi punto de vista, ¿qué sería interesante? Que se abriera la puerta más allá de las multinacionales a empresas pequeñas, donde intervengan los pequeños, es decir, los grupos de ingenieros con juristas jóvenes y que de alguna manera esa simbiosis permitiera trabajar con estas herramientas dentro de cada una de las nacionalidades. Porque, Ada, el problema que tenemos es que ChatGPT no es ni colombiano ni español. Está claro. Y quien dice ChatGPT te dice cualquier herramienta que en la mayor parte de los casos viene de países, de otros países que pueden llegar a controlar, pueden llegar a utilizar los datos que nosotros le estamos dando cuando le pedimos información sobre una determinada cosa y está explotando nuestros datos. Y no son nosotros, son otros. Que ese sería un elemento a tener en consideración. La empresa no es una empresa colombiana ni una empresa española, sino que es una empresa que proviene de Estados Unidos, de Canadá, de China, de Corea y que obviamente pues nos está vendiendo algo que tiene una repercusión en el mundo de la justicia nacional. Gracias por la pregunta. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Las demás personas que tengan preguntas, por favor, me levantan la mano de forma presencial y virtual. Vamos a continuar con la pregunta del doctor Víctor. Buenos días, doctora Silvia. Muchas Buenos gracias días. por sus palabras. La verdad,
muy constructiva su exposición. Eh, a ver, yo tengo una inquietud. Yo tengo 38 años ya, esta es mi segunda carrera, siempre me ha gustado mucho el derecho y siempre me ha gustado mucho estudiar. ¿Dónde queda entonces esa eh, cualidad que tenemos los humanos de estar indagando en las cosas? Eso nos va a volver muy dependientes de las tecnologías, ¿cierto? Eh, yo diría que esto hace a la justicia humana perezosa, si llegamos a ese punto. Va a llegar un punto en que no nos va a importar especializarnos en algo, simplemente vamos a recurrir a las tecnologías y eso me preocupa bastante porque, como le digo, tengo 38 años y siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado estar adquiriendo conocimiento. Eh, tengo como esa inquietud de a dónde van a llegar las nuevas generaciones con todo esto, eh, hasta el punto de llegar a a la pereza de la administración de la justicia. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Que comparto plenamente lo que está diciendo. A ver, yo creo que lo que habrá que hacer, y eso es algo que hemos estado debatiendo en el seminario internacional que hemos tenido, es comenzar a educar a la gente desde chiquititos. ¿Por qué? Pues porque la tecnología va a generar generaciones de vagoncios. De vagoncios, usted decía perezosos, yo diría de vagoncios, es decir, al final no vamos a tener pensamiento, o bueno, no va a tener pensamiento, yo creo que yo sí voy a seguir teniendo pensamiento porque para mí la tecnología es algo que me puede ayudar en algo, pero yo reflexiono, yo creo que la reflexión, la duda, en justicia la duda tiene consecuencias jurídicas, ¿no? La duda, la reflexión, la percepción, es decir, una máquina, si una máquina le decimos que resuelva todos los conflictos que se den cuando se dan determinadas coordenadas o situaciones, no está variando, no está teniendo en cuenta las variaciones que puede haber espaciotemporales, personales, subjetivas, que sí que se tienen en cuenta por un juez cuando se adopta una determinada resolución, ¿no? Ahí yo creo que lo más importante es ejercitar el criterio, ejercitar la capacidad crítica de las personas que estén, de los alumnos, ¿no? Entonces, si nosotros solo utilizamos la tecnología, nos vamos a convertir en, perdón por la expresión, bobalicones. Vamos a ser bobalicones. Es decir, y además todos van a pensar igual, porque como la máquina va a ser única, el pensamiento será único. Y yo creo que el pensamiento plural es muy bueno, el pensamiento crítico es muy bueno. Y por ello es importante el saber utilizar las máquinas como asesoramiento y colaboración, pero no como sustitución de la mente. Yo siempre digo una frase, que hay gente a la que no le gusta. La máquina no piensa. El único que piensa es el ser humano. La máquina no piensa. Todo lo que la máquina ofrece es simulación de pensamiento, pero la máquina no piensa, no siente. Y eso que están trabajando ahora los neurólogos con la idea de transmitir y conocer el cerebro para poder... Me da igual. La máquina no piensa, la máquina no siente, la máquina no tiene percepciones. Lo que no, alguna ocasión puede ser positivo, ¿cierto? Pero que en general, en todo lo que supone, y más en un mundo como es el mundo jurídico, ningún caso va a ser exactamente igual a otro. La automatización de las decisiones judiciales a través de las máquinas eh, pueden servir para algún caso esporádico donde haya 300 sentencias que dictar, donde el asunto es exactamente igual y lo único que cambia es que en vez de ser Antonio Vargas es Andrés lo que sea, y eso puede servirnos, a lo mejor una sistematización, una máquina tecnológica, pero en general la idea de que la toma de decisión es una reflexión acerca de los hechos que han acontecido, las pruebas practicadas y la justificación en atención al ordenamiento jurídico, eso necesita del pensamiento crítico humano. Por tanto, comparto con usted que si al final hay un sector de la población que termina haciendo lo que le diga la máquina, pues lo que se producirá es el doble rasgo, el doble nivel, el nivel de los abogados buenos que tienen capacidad crítica y el abogado malo, que es el que utiliza el ChatGPT siempre, el juez que utilizará la máquina siempre para dictar sentencias que serán automatizadas y por tanto muy previsibles, porque se sabrá a priori
si me va a dictar una sentencia favorable, si me va a aceptar unas medidas cautelares, si me va a denegar la ejecución, etcétera, etcétera. Y no habrá crecimiento del derecho. Ustedes saben que el derecho cambia, porque el derecho se va adaptando a realidades del entorno en el que nosotros nos movemos. Si por el contrario automatizamos todas las decisiones judiciales, el problema con el que nos vamos a encontrar ahí claramente es que bueno, pues se va a producir, digamos, un retroceso en las construcciones normativas, conceptuales y en general en la riqueza que supone el ordenamiento jurídico. No sé si me han oído, creo que me habrán oído, ¿no? Porque como he visto que aquí ha habido un baile de identificación de... ¿Me ha oído, Víctor? Sí, se escucha perfecto. Mil Vale, gracias. Vamos a muchas gracias. continuar con la pregunta del doctor Juan Esteban Aguirre. Dígame, Juan Esteban. Muy buenos días, cordial y respetuoso saludo. Muchas gracias por su participación y por estar en esta conferencia. Mi pregunta va dirigida, si cree usted que con la justicia algorítmica se refuerza el positivismo jurídico, toda vez que al hablar de algoritmos estamos hablando de parametrización de reglas y solo se podrían parametrizar reglas. Entonces, ¿dónde quedaría el tema de los principios y todo el tema del humanismo en una eventual justicia algorítmica? No es que nos opongamos a ella, sino que podemos pensar que algunos temas que son de trámite y operativos podrían ser muy beneficiosos para la administración de justicia, pero ya el tema de la valoración de la prueba y de la decisión judicial en este tema de justicia algorítmica es la que deja como en duda y causa como muchas preguntas frente a la labor judicial y la automatización del razonamiento judicial. Sí, efectivamente, no es que volvamos o que configuremos un positivismo jurídico, sino que al contrario lo que haríamos es consolidar el neopositivismo jurídico algorítmico, porque al final, efectivamente, lo que haría sería eh, estatizar a través de los algoritmos las decisiones judiciales. Cuando digo crearíamos, es decir, el positivismo jurídico aún permite la propia interpretación, aunque sea dentro de la propia norma jurídica, ¿no? Aquí lo que haríamos sería estandarizar las decisiones judiciales atendiendo solo a la norma jurídica, sin considerar esas variables que se tienen en cuenta y que naturalmente parten en muchas ocasiones de una interpretación de los principios, los principios generales, como usted bien ponía de relieve. Por tanto, sí, claro que sí. A ver, yo sigo pensando, a lo mejor me equivoco, y llevo bastantes años trabajando con esto. Yo sigo pensando que va a producirse un avance importante, ya está haciéndose, con la irrupción de estas herramientas para lo que es gestión. La gestión, yo creo, como bien dices, que de alguna manera aporta mucho. Es más, yo creo que incluso garantiza o lleva. Yo creo que, por ejemplo, aquí quien va a sufrir, entre comillas, van a ser los gestores procesales, los secretarios judiciales, todo lo que son intermediarios. Es decir, de alguna manera vamos a encontrarnos dentro de unos años que si esto avanza, esos profesionales no van a ser necesarios. De manera que esa gestión que sí que nos la puede hacer una máquina y que probablemente la pueda hacer muy bien, es decir, probablemente muy bien, siempre a lo mejor con el control, pero lo que harán no desaparecer del todo, pero se van a minimizar, se van a reducir notablemente. Yo eso sí que creo que lo vamos a ver. Ahora, la llamada robotización judicial, sustituyendo al ser humano juez por una máquina en todos los asuntos, me parece más difícil. A lo mejor me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero sí que es cierto que se habla ya, yo he puesto algún ejemplo de algunos otros países, pero aquí en España pues se habla, por ejemplo, de cuestiones como esta, ¿no? Que una inteligencia artificial, y uno lo piensa y dice, no me parece mala idea, trabaje y sea la que tome las decisiones de cancelación de los antecedentes penales. Protocolizado esa cancelación, la petición de cancelación en estos momentos lleva una demora altísima. ¿Qué ocurre? Que a muchas personas esto le causa problemas porque la no cancelación de antecedentes penales les impide entrar en el mundo laboral, porque le piden no tener antecedentes penales. Bueno, pues una inteligencia artificial al final podría ser muy beneficiosa. Por ejemplo,
En el caso de los monitorios, que yo creo que ustedes también tienen monitorio en Colombia, el juicio monitorio, los monitorios en muchas ocasiones están muy automatizados desde el punto de vista judicial. Esto podría llevarse también a que fuera una inteligencia artificial siempre y cuando no hubiera oposición dentro del procedimiento. Bueno, pues podría derivarse. Ahí ya tendríamos decisioncitas, por decirlo de alguna manera, que serían tomadas aplicando protocolos, positivismo al 100%, ¿no? Protocolos y que de alguna manera lo que harían es consolidar una decisión basada en una serie de circunstancias y una serie de normas que no plantean problemas ni discusión interpretativa. Pero para aquellos asuntos que requieren una reflexión, una consideración de los hechos, de la prueba aportada, de la valoración de la prueba y de la motivación de la prueba razonada, en cada caso concreto, yo sigo pensando que la fusión del positivismo jurídico y de racionalismo y de alguna manera, el naturalismo en todos los sentidos, la fusión de ambos es algo que es imprescindible en la toma de decisiones en estos momentos para este tipo de asuntos. Esa sería mi opinión personal. Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor César. Hola, buenos días para todos. Buenos días, doctora Silvia. Un respetado saludo para usted. Tuve la oportunidad de verla en el Seminario Internacional de Derecho Procesal. Realmente a mí me surgen dos preguntas. La primera es si usted qué opina o usted qué cree si en algún momento la inteligencia artificial va a tener algún tipo de autonomía, pues como de cara a lo que son las funciones del ser humano. No sé si de pronto me hago entender con lo que pregunto ahí. Y la segunda es que sabemos que hay multinacionales o empresas muy grandes que son las encargadas de ir desarrollando esta inteligencia. Si ellos en algún momento pues van a querer parar de hacer estos desarrollos teniendo en cuenta que esa inteligencia va, digamos que a generarle a ellos un gran poder, un poder económico y de otros muchos índoles, si van a querer parar pues como con ese desarrollo y obviamente pues esto dejaría de afectar a los humanos, porque yo pienso que de cierta forma si se sigue con ese desarrollo, todas las labores de los seres humanos se van a afectar. No sé si me hice entender. A ver, vamos a ver. Más o menos, si lo he entendido bien. Todas las labores del ser humano están ya siendo afectadas por la tecnología. Todas. Fíjese que yo les he puesto una ficha de PowerPoint para que vieran algunas cositas, ¿no? Pero yo les contaba a los alumnos, les decía, es que cuando yo era joven y no sé, allí como que charlábamos y chateábamos con los jóvenes de nuestras edades, lo hacíamos personalmente. Ahora la gente joven quiere máquinas, utiliza sistemas maquínicos, se relaciona de forma maquínica, interviene, compra un pasaje de avión a través de el celular. Pagan aquí en España con un sistema que se llama Bizum, que no toca dinero, es decir, los jóvenes no tienen 5 euros en la mano. La mayoría no llevan nunca nada de dinero porque van con el celular que lo permite todo. Hemos visto cómo hemos sustituido al coach de deporte por aplicaciones de hacer deporte. Hemos visto que hemos sustituido al psicólogo por aplicaciones de gestión de la depresión. Hemos visto cómo sustituimos a los taxis a través del Cabify o del Uber. Hemos visto cómo sustituimos la compra en los supermercados a través de plataformas que nos traen la compra a casa. Es decir, muchas funciones que antes se hacían por nosotros mismos y empleando tiempo, ahora de repente tenemos aplicaciones que nos ofrecen en tiempo real, mucho más rápido, mucho más eficiente el hacerlo. Entonces, uno le cuesta
el decir, no, no, yo quiero seguir yendo a la tienda pequeñita, al comienzo chiquitito, no me quiero ir al mall a comprar, yo prefiero comer en el restaurante o en el barecito pequeñito donde la comida me la hacen y es casera, a irme a alguna de las múltiples franquicias que me ofrecen la comida. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, toda esta tecnología nos ha cambiado, ya, pero eso ya, no es que va a venir, ya nuestra manera de ser, de actuar. Y nos ha incluso clasificado. Hoy por hoy, si le preguntamos a alguien, oye, dame tu número de celular, y te dice, no tengo celular, lo primero que uno piensa es, madre mía, qué raro que alguien no tenga celular. ¿Por qué? Porque forma parte, es casi como si formara parte, es como una parte de nuestro brazo, ¿no? Es decir, se ha integrado tanto en nuestra manera de hacer las cosas que forma parte de esto. Por tanto, a ver, ¿dónde paramos? Es decir, lo que hoy nos permite hacer unas cosas, pasado mañana habrá otras que nos permitirán hacer otras. Cosas que ahora hacemos, pues dentro de poco a lo mejor, pues masticar, a lo mejor resulta que una máquina mastica por nosotros. A lo mejor una máquina nos hace hacer deporte, que ya hay algunas, y nos ponemos así y ya no nos movemos ni los brazos nosotros, que lo haga la máquina por nosotros. Es decir, eso está provocando un cambio del planeta entero. Pero es el planeta, es decir, uno va a cualquier país que vaya, más rico, más pobre, más tal, todo es así. Y usted me decía que el tema de las multinacionales. Las multinacionales hoy harán ChatGPT y mañana inventarán el super ChatGPT. ¿Por qué? Porque lo que están es constantemente trabajando para que se consuma. Es decir, aquí hay una filosofía vital de consumo. Esto es producto de globalización, neoliberalismo, consumo, el uso, la dependencia. Nosotros cada vez más tenemos dependencia de estas grandes multinacionales. La única posibilidad es contrastar con empresas de menor entidad, apoyadas, colaboradas, sostenidas a través de los gobiernos nacionales, el Banco Mundial, el mundo interregional. Es decir, que la única forma es trabajar paralelamente el grande con los chicos, evitar que los grandes sean solamente esos grandes los que estén incorporados a este mundo y abrir el espectro para que pequeñitas empresas, empresitas pequeñitas compuestas por 3 o 4 personas, jóvenes que tienen una capacidad digital mucho mayor que los grandes, los mayores, pues vayan construyendo herramientas que puedan ser útiles. Por ejemplo, esa herramienta de gestión de agendas está muy bien en el mundo judicial, porque a veces, y lo vimos en la época del COVID, más que del COVID, del post-COVID, después del cierre del planeta, había veces en que se citaba a una audiencia a tal día, a tal hora, y uno de los abogados, impredeciblemente caía con COVID. Consecuencia, te había que suspender la vista. ¿Qué es lo que podría hacerse? A través de esa herramienta, inmediatamente es la propia máquina en la que confluían las agendas de todas las partes interesadas para fijar una nueva fecha, agendar una nueva fecha de señalamiento. Estas herramientas no hace falta irse a las grandes multinacionales. Se pueden hacer perfectamente por pequeñitas empresas donde haya ingenieros de sistemas, técnicos de sistemas, éticos y juristas. Es un poco lo que yo animo a la gente más joven a que contacte con compañeros suyos de estas otras ramas y se trabaje conjuntamente. Yo creo que esa es un poco la vía, ¿no? Es decir, actuar como colaboradores de los programadores y a la vez testadores de estas herramientas y evaluadores de las mismas. Entonces, esa es un poco la idea y la solución. Se ha hablado incluso de la posibilidad de aprobar una suerte de convenio o tratado internacional de la inteligencia artificial para establecer cuáles serían los límites éticos de las mismas. Pero hay que pensar que hay países muy avanzados en este sentido y no están dispuestos a echar marcha atrás. Entonces ahí se trabaja más, podríamos decir, con bloques geográficos, como Europa está trabajando con su ley de inteligencia artificial, luego Estados Unidos pues con muy pocos límites, etcétera, etcétera. Y habría que pensar hasta qué punto todo el sector de América Latina podría también un poco trabajar con una suerte de convenio que estableciera esos límites que permitieran fijar
esas líneas éticas que no habría que sobrepasar y que debería de abrigar ciertas garantías, tanto ex ante, es decir, antes de utilizarlas, como ex post, después de utilizadas a través de las auditorías. No sé si le he contestado a la pregunta que usted me ha hecho. Sí, doctora, me la contestó, solamente queda un pedacito. Yo Diga. le preguntaba al principio de que si usted cree que en algún momento esta inteligencia artificial, si no se le ponen esos límites que hablábamos, pues como que usted exponía, como por ejemplo lo de un tratado internacional y ese tipo de cosas, si va de pronto a adquirir algún tipo de autonomía, teniendo en cuenta que estas personas que están creando la inteligencia artificial quieren ir aumentando y aumentando y realmente en esos momentos hay cosas que no se pensaban hace mucho tiempo atrás que se iban a dar, pero en estos momentos ya están y probablemente pues se van a ir sacando y desarrollando más cosas que pueden generar en algún momento, uno lo vería como una película, pero que en algún momento podrían generar la autonomía de lo que es la inteligencia artificial. No sé si de pronto usted crea que en algún momento se pueda generar esa autonomía de la IA. Cuando dice autonomía se refiere a que la inteligencia artificial al final sea la que esté por encima del ser humano y haga y deshaga lo que quiera. ¿Es eso lo que me está preguntando? Sí, o que se equipare con el intelecto, si se puede decir así, Ah, del ser humano. ese es el sueño de los ingenieros. El sueño pero esto ha sido el sueño de los pensadores a lo largo de los siglos. Es decir, cuando uno echa la vista atrás y ve, a ver, los grandes pensadores, ¿no? Pero los grandes pensadores desde la época de Grecia, ¿no? Cuando Platón incluso hablaba de los desarrollos científicos que podían llegar a provocar una sustitución de la ciencia por el ser humano. Pero desde allá para acá hay muchos que se han planteado esto, hay muchos autores que se los han planteado, filósofos, escritores, científicos, eh, pero básicamente yo hoy por hoy no caigo no lo creo. Yo hoy por hoy creo que todavía estamos en ese proceso de la humanidad está por encima de la tecnología, supratecnología. Es verdad que en Silicon Valley, en California, pues ahí están de donde han salido todos, ¿no? Steve Jobs, donde han salido todos los que trabajan en Amazon, todos los que trabajan en las grandes multinacionales como Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Para ellos el sueño imaginario sería crear IAs que fueran superiores al ser humano. El tema, y aparece un grupo de personajes, digo yo, porque han escrito, y esto realmente da un poco de susto cuando uno lo lee, que ellos lo que hablan es de la superinteligencia, que sería la superintelligence, que sería por encima, que entenderían que ahí sí que crearían figuras que serían criaturas superiores al propio ser humano. No se trata de ver robots por la calle, como se han hecho en algunas películas, pensando que esos robots tienen unos superpoderes, sino cómo conseguir que alguien sea superior a los demás. A través de, piensen ustedes, Silvia Barona llega aquí y dentro de 2 años pues, les han incorporado unos chips cerebrales en virtud de los cuales yo les hablo a la vez en 7 idiomas, soy capaz de hablarles de filosofía, ética, matemáticas, física, es decir, cómo la máquina lo que hace es convertirme a mí en un cyborg, ¿no? Es que es un ser simbiótico. Y por tanto, ahí ese sí que es el sueño al que aspiran la mayoría de ellos, pensando que al final yo sería una suerte de IA, sería un cyborg, una mezcla de la tecnología con el ser humano. Y por tanto, estaría por encima del ser humano normal o común. Eso es la aspiración de aquellos desarrolladores que están en estos momentos trabajando con el tema de la inteligencia artificial. Y lo venden desde un punto de vista de salud, del bienestar, alegando lo siguiente. Hay personas que porque han tenido un accidente de tráfico han quedado tetrapléjicos, parapléjicos, no tienen habla. Hay personas que tienen un problema degenerativo, un Alzheimer, o tienen Parkinson.
Hay personas que en el trabajo cayeron de un andamio y quedaron sin las piernas. Ante estas situaciones, la evolución de la tecnología lo que ha hecho es facilitarle la vida. Entonces, ahora lo que se dice es, se está trabajando desde la neurociencia para facilitar que personas con todo lo que es degenerativo, a través de los chips incorporados, puedan desde fuera, claro, aquí estamos hablando de alguien que ha diseñado eso, por tanto hay una posibilidad de manipulación de las personas y el control de la mente de las personas. Pero si a una persona que no ve le dicen, te voy a poner un chip, te van a controlar desde el país X, Y o Z, o te van a controlar desde la empresa de nacionalidad, lo que fuera, pero vas a poder ver, pues obviamente dirá que sí. Entonces, ahí es donde está yo creo que la dificultad. Más que se creen los superrobots que hemos visto en alguna película que vayan por la calle y aplasten al ser humano y el ser humano termine limpiándoles los zapatos y los pies y la conversión de la servidumbre humana en la tecnología, yo creo que el peligro está en esto segundo que le acabo de decir. Porque en ese caso concreto sí que nos podemos encontrar con un control y una manipulación del mundo por parte de determinados sectores que son obviamente los desarrolladores de estos sistemas. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Vamos con la última pregunta al doctor Juan Esteban. Buenos días, doctora Silvia, ¿cómo está? Buenos Eh, días. vengo a hacerle esta pregunta porque me surgió esta duda mientras veía la presentación en PowerPoint. Se trata sobre el modelo de prisiones Smart Prison. Eso sería muy eficaz poniéndolo en el contexto de Latinoamérica, Colombia o de España. Se me va la voz, Sí. se me va la voz, no lo llego a oír del todo bien. Sé que me está preguntando sobre la Smart Prison, pero no, se me ha ido un poco la voz. Ah, perdona. Sobre el Smart Prison, ¿sería eficaz o ineficaz aplicarlo en Colombia, en Latinoamérica o en España? ¿Sería eficaz o antes empeoraría el sistema penitenciario? ¿Esa es la pregunta que me hace? Sí, A ver, yo le diría, sería eficaz para el sistema, muy eficiente para el sistema. Eficiente porque con menos costo, menos personal, el costo sería inicial, pero sería con menos costo, menos personal, que yo funcionaría súper y bajo control. Sería terrible, terrible para, digamos, todos los desarrollos de lo que sería la legislación penitenciaria. Léase, por ejemplo, una de las cuestiones que se barajan cuando uno está cumpliendo condena en un establecimiento penitenciario, según la ley, luego otra cosa es lo que ocurre en la práctica, está precisamente el hecho de que las personas tomen conciencia un poco de lo que han hecho, eh, adopten un comportamiento adecuado dentro del establecimiento y como consecuencia de eso vayan progresivamente incorporándosele o no los distintos grados de cumplimiento de la condena. Todo el mundo de la resocialización, todo el mundo, todo lo que supone el ámbito de la rehabilitación, haría totalmente aguas si estableciéramos estos sistemas, porque estos sistemas es la deshumanización de las cárceles. Esa es mi opinión personal. bueno, muchas gracias, doctora, por su respuesta. De nada. Bien, no sé si de pronto alguno de los compañeros virtuales tiene alguna otra pregunta para ir culminando. No sé si puedo repetir. ¿Puedo repetir, profe Dani? Si la doctora Silvia nos deja, sí. Sí, Ada, sí, sí, claro A que ver, sí, Ada, sí. Dígame. Bueno, Doc, hablando de eso, pues ahorita lo último que decías, Sí. respecto a el ofrecimiento de repente de estas grandes industrias de te puedo ayudar a mejorar tu situación, tu condición física. Esa es la parte que yo pues he venido como tratando de elaborar en mi proyecto de grado y es justicia y sociedad digital, pero no desde el punto procesal, sino desde el punto de vista de que en serio haya un equilibrio pues para todas las personas. Porque es que yo lo que veo aquí es el que tiene capacidad adquisitiva, porque lo hablamos en el semillero con el profe Dani, pues que es una cuestión de que no es el mundo ese en el que están las máquinas destruyendo personas, sino que es el mundo ese dividido entre las personas que pudieron acceder a las nuevas tecnologías
y el mundo ese, el de las personas que no pueden acceder a esa parte. Esa es la parte en la que a mí me cuestiona, pues primero, como te decía anteriormente, porque las industrias, estas compañías son las dueñas de esas tecnologías. Segundo, porque el Estado no sé, pues me ponía a pensar aquí en Colombia, es muy poca la inversión que están teniendo para empezar a generar nuevos proyectos. Y lo tercero es esa parte, pues es que realmente van a ser las personas con poder adquisitivo los que van a gozar las mieles de esta sociedad digital. Y entonces ahí es donde, no sé, el susto no es para mí que la inteligencia artificial pues vaya a reemplazar las capacidades del ser humano, el susto es qué va a pasar con las comunidades más vulnerables que no tienen la posibilidad de acceder a las ventajas que está proporcionando IA. Y la justicia, sabiendo que está compitiendo con empresas de capitales Brutales. inimaginables, o sea que yo no me alcanzo ni a imaginar cuánto dinero tienen, cómo esa parte, ese es el empalme y ese es el punto crucial, pues que a mí me lleva a pensar siempre, porque siempre estamos mirando estos mundos imaginarios distópicos en el que no, la máquina me aplasta, no, la máquina no te va a aplastar, la máquina te va a dejar atrás si tú no tienes la capacidad adquisitiva para adquirir sus comodidades, Doc Silvia. Ada, Entonces, Ada, totalmente de acuerdo. Eso es ideología. Al final, esto es ideología, de manera que, en el fondo, yo lo he dicho subliminalmente, esto ha sido el fruto de la globalización y el neoliberalismo a ultranza, en el que lo que ha permitido es que el Estado se quede minimizado y que el mercado grande, no el mercadito pequeñito, el mercado grande, ujú, tome las decisiones, hasta tal extremo que en realidad ahora se oyen y se escuchan cosas absolutamente incomprensibles. Habrá países donde a lo mejor el nivel adquisitivo de la gente sea más o menos equilibrado y puedan tener acceso, si no a todo, pero a una gran parte. O que el propio Estado sea el que asuma como política social ese, el asumir el desequilibrio, ¿cierto? Vale, perfecto. Pero, y hay otros donde esto no va a ocurrir. Hay otros donde todavía la concepción política es cada vez más, bueno, el que tenga dinero que viva y el que no, no. Yo me quedé absolutamente pasmada de lo último que se está desarrollando, que son los úteros digitales. Es decir, para aquellas señoras tienen posibles y que entonces lo que no quieren es estar 9 años gestando, perdón, 9 años, 9 meses gestando, con lo cual se les deforma el estómago, se les deforma tal, y entonces lo que hacen es utilizar una inteligencia artificial, todavía no está diseñada, pero plantea una serie de problemas bioéticos brutales, brutales. ¿Y hasta qué punto eso va a ser permitido? Porque eso es un vientre de alquiler. Eso es un vientre de alquiler digital, una IA, vientre de alquiler. En aquellos países donde esto no está regulado, como en España, y donde se están planteando algunos problemas porque ha sucedido ya en la práctica, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién va a poder pagar una IA vientre digital porque quiere mantener un tipo maravilloso y estupendo? Que es una pijada, lo que decimos aquí, que es una pijada. Es decir, es solo para gente con posibles, muchos posibles y que lo pueda hacer. ¿Qué va a ocurrir con todos estos desarrollos? Que cada vez más los ODS, yo creo que es un intento de agazapar y de estar ahí, es los países cada vez más se va a producir una situación de cada vez los ricos van a ser más ricos y los pobres cada vez más pobres. Salvo, ese es para mí la razón del pánico, o sea, ni siquiera como que no, que IA va a venir a reemplazar la sensibilidad del juez, porque que día me ponía a pensar que en el seminario estaban diciendo, es que la IA no puede sentir la emoción, la sensibilidad. Hay jueces que son muy, hay jueces que van al pan y al vino, y pues eso pues normal, pero la brecha social, la mucho. brecha económica, yo creo, doctora Silvia, que eso es algo que el Estado a través de la justicia debe encargarse realmente de mirar cómo se va a igualar si es que realmente es la dignidad humana el interés del derecho como tal. De facto sí, de jure no lo sé. De facto sí, de jure no lo sé. Vamos a ver, yo creo que lo que no podemos hacer es negar una realidad. La realidad existe. Entonces, lo que sí que se tiene que hacer es luchar para
el mantener el equilibrio, porque los equilibrios son siempre muy complejos. Estoy convencida que los equilibrios son siempre muy complejos, pero esto al final, detrás de esto hay ideología política. Nada, muchas Muchas gracias. gracias, Silvia. Bien, bueno, doctora Silvia Barona, muy agradecidos, muchísimas gracias. Enviamos un Gracias a abrazo vosotros. hasta España y esperamos volver a verla muy pronto. El año que viene pretendo ir, si me invitáis. Por aquí siempre bienvenida. Mil gracias a usted. Muchas gracias a todos. Gracias a los presentes y los que me están escuchando a través de línea. No, doctora, muchas gracias a usted por tan importante intervención. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós.